les hagan de posteros, sin imponer la brutalidad con la que actúen, utilizando las personas refugiadas como modelo de cambio y respondiendo más a intereses económicos y geoestratégicos que la protección a la que legalmente la Unión Europea está obligada a garantizar. Ahí tenemos los acuerdos con Marruecos. Y como recientemente hemos asistido al fracaso de este modelo, cuyo enfoque dista mucho que pone en el centro a las personas. Y termino con esta palabra que dice: nadie pone en sus hijos en un barco a no ser que el agua sea más seguro que la tierra. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Estas medidas, además de estar provocando situaciones trágicas, muertes y un gran sufrimiento, ni está impidiendo ni impedirá que las personas continúen buscando seguridad y una vida mejor. Al contrario, la falta de rutas legales y seguras para llegar a Europa no solo empuja a muchas personas a confiar en traficantes, sino que también le está llevando a escoger vías más peligrosas y inseguras, como estamos viendo en la ruta Canarias y el dolor de las continuas noticias de personas desaparecidas y fallecidas en la misma. Gracias a todos. Por todo esto exigimos que se cumpla la legalidad europea e internacional y habilitar vías legales y seguras para que las personas no tengan que arriesgar su vida en rutas peligrosas. Un nuevo pacto europeo para la migración, en el que se garantice una acogida basada en el respeto de los derechos humanos, habilitando recursos y presupuestos para ello. Que se deje de financiar la externalización de fronteras y se cree un cuerpo público civil y europeo de búsqueda y rescate. Que se garantice la protección de las organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos que atiendan y trabajan apoyando a las personas migrantes y refugiadas. Que se respeten los derechos humanos en la frontera sur de Ceuta y Melilla, Canarias, costa marroquí y en el resto de las fronteras europeas. Que cesen las devoluciones en caliente, que niegan derechos recogidos en nuestra legislación, como la posibilidad de solicitar asilo y asistencia jurídica en destino. Que se liberen las patentes farmacéuticas, de modo que la vacuna para el COVID-19 sea accesible para todas las personas, sin importar de dónde vivan, llegando a las personas refugiadas y migrantes. Que haya un compromiso por parte del conjunto de actores políticos, económicos y sociales contra los bulos, mensajes xenófobos y discriminatorios. Que se reconozca el derecho a migrar, libertad de movimiento para todas las personas. Que terminen las políticas colonialistas que perpetúan la desigualdad que someten pueblos y cuerpos. ¡Sahara libre! Que se cierren las CIES y CATES. Que se agilice la acogida a través de los programas de reaseamientos y reubicación y que se refuerce el Sistema Nacional de Acogida. Regulación ya, urgente y permanente. Hay que erradicar todas las formas vigentes de esclavitud. Derogación de la ley de extranjería y despliegue de la legislación basadas en la garantía de los derechos fundamentales, sociales y políticos. Buenos días. Se deben multiplicar los esfuerzos y recursos para que desaparezcan las causas que obligan a las personas a huir de sus países. Es necesaria una resolución dialogada y efectiva de los conflictos en curso, prohibiendo la venta de armas a países que violan los derechos humanos y terminar con el expolio de recursos en los países de origen. Se requiere una actuación decidida y real para acabar con la pobreza y las grandes desigualdades sociales existentes en el mundo. En definitiva, exigimos al gobierno más
más progresista de la historia, que deje de excusarse en la europea y de esconderse detrás del discurso de la extrema derecha, que dé un golpe de timón y asuma sus responsabilidades con los derechos humanos, que pongan la vida por delante del capital y que seamos realmente una tierra de acogida. Exigimos los mismos derechos para todos. Tenemos que parar esta masacre vergonzosa. Son personas. Gracias. Tan afortunado y mal, porque yo no te merezco. Tengo una mancha en la conciencia que no se me va, y yo vengo a frotar, desgastando el sentimiento. Tendré que hacerte reír para olvidarte llorando, que solo siendo feliz está la vida brillando, y vernos morir. Y como el agua a la sed, como el pulmón el cigarro, vaciarme al querer. Y solo con cantarlos no redimo los errores que me pesan como lastres y me enseñan a empujones. La vida es como un río y se secan las flores. Si faltan los abrazos, si sobran las razones para empezar a hacerte consciente de tus pasos, que ya son varios años andando a trompicones. Tendré que hacerte reír para olvidarte llorando, que solo siendo feliz está la vida brillando, y de vernos morir. Y como el agua a la sed, como al pulmón el cigarro, así de darme sí, así de darme al querer.
Miles de desplazadas y desplazados forzosamente pierden la vida ahogados en el Mediterráneo intentando llegar aquí a Europa. Muchas y muchos de ellos ni siquiera dejan rastro y forman parte ni siquiera de esa cifra. Yo comparto vida y muchas horas de confidencia con muchas de esas personas en movimiento que sí consiguieron llegar. Y de esas horas de conversaciones nació esta canción, con todo mi respeto, con todo mi lamento y con toda mi indignación. Esta canción se llama Fe. Esas siluetas verdes
pues volveré a ver. Grito al cielo una y otra vez, pues volveré a ver. Grito al cielo una y otra vez. Dicen que en tu tierra hay riqueza, cultura y aves. Nosotras, que venimos de sufrir el fascismo, sabemos que el poder no tiene ningún propósito de enmienda. Aida Bueno Sardú. El 25 de junio a las 20 horas en el Instituto de Lenguas Modernas, Avenida Virgen de la Montaña, número 14 en Cáceres, se realizará un cineforum con la proyección del cortometraje documental Guillermina, de Aida Bueno Sardú, y posteriormente mesa redonda con su directora, en la que abordarán temas como prejuicio racial, duelo migratorio o resistencia de mujeres. En la mesa de debate moderada por María José Pulido de Lemás también participará Beatriz Cercas de ADEX, experta en extranjería e inmigraciones, y Daria Alexandra Vesga, mujer refugiada, que narrará la experiencia del viaje migratorio vivido en primera persona. Y en Palestina, los judíos siguen anexionando viviendas.
Los colonos israelíes están quemando ahora el barrio de Sheikh Jarrah. El ejército israelí ordenó evacuar a los colonos de las tierras palestinas. لا راح يطفيها. لا راح يطفيها. Este viernes se celebrará una mesa redonda a las 19:30 en la Biblioteca Pública de Cáceres, en la calle Alfonso IX, número 26. La cárcel vieja de Cáceres debe convertirse en un espacio de memoria. Como decimos, el viernes 25 a las 7:30 intervendrán José Hinojosa, historiador y vicepresidente de la AMECECA, y Pablo Mayoral Rueda, preso político antifranquista. Hoy pocos lo saben, pero en el penal cacereño, tras el de Burgos, fue uno de los mayores referentes de la resistencia antifranquista. Sus paredes albergaron una agitada vida cultural y de militancia, habitada por políticos intelectuales y una amalgama de republicanos llegados desde todas partes de España. Y en su interior los presos se siguieron formando y eran frecuentes los debates políticos. También fue un lugar de represión. Comenzó a construirse a comienzos del 34 y terminó acogiendo 6 años más tarde, ya en manos de los franquistas, hasta 2.500 internos, cuando el proyecto inicial en la época de la República estaba pensado para 350. Se da la circunstancia de que fue proyectada por Antonio Canales, el alcalde republicano de Cáceres, que más tarde fue apresado en su interior antes de ser fusilado por el régimen. Se cumple una década desde el cierre definitivo de las instalaciones y de nuevo reclaman la recuperación del edificio y su conversión en un lugar de la memoria, antes de que se deteriore más y sea demasiado tarde. Las instalaciones, propiedad del gobierno, presentan un estado ruinoso y la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres, AMECECA, insta a la Junta a que la declare como bien de interés cultural. Entienden que debe pasar a ser propiedad de todos los cacereños y convertirse en un espacio sociocultural, pero también un lugar de recuerdo de los presos franquistas, al igual que ya se ha hecho con otros penales como el de A Coruña. La cárcel empezó a construirse en 1934 conforme al empeño de la primera ministra Victoria Kent de humanizar los centros penitenciarios. Supuso un avance social, sacar a los presos y presas de la miseria y del hacinamiento. De hecho, se concibió como un edificio higiénico, sin oscuridades ni humedades, con agua corriente y luz eléctrica, de mayor capacidad y seguridad, lo que suponía un importante cambio. Cuando la ciudad pasa a manos de los golpistas en el 36, se convierte en un penal de presos políticos, llegando a albergar hasta 10 veces más reclusos de lo proyectado, explica José Hinojosa desde AMECECA. Existe muy poca información sobre la cárcel y hoy continúan las investigaciones que han liderado historiadores como Candela Chávez para aportar un poco más de luz. Hasta el momento se sabe que a mediados de los 40 tuvo cautivos a presos políticos procedentes de las guerrillas que operaban en las montañas, o que allá por la década de los 60
retuvo a un grupo de 200 presos políticos traídos de otras comunidades como Andalucía o Canarias y relacionados con el Partido Comunista y comisiones obreras. Una figura de protección esencial. Tras años de espera, siguen pendientes de lograr la protección como bien de interés. Es un paso esencial para evitar que sea derruido y que se convierta en un solar para nuevas construcciones y pisos, como llegó a plantearse décadas atrás, en la década de los 90. El Pleno del Ayuntamiento de Cáceres aprobó una moción que se señalaba a la necesidad de salvar la cárcel y desde 2010 así consta en el Plan General Municipal de Urbanismo, que lo incluyó en el catálogo de bienes. Sin embargo, AMCECA critica que se trata de una medida insuficiente porque puede variar y verse de nuevo desprotegido. Queremos que sea un espacio protegido como Vic, que muestre la memoria, que recuerde los hechos que ocurrieron y que se relacione con la represión franquista, los derechos humanos y la paz. Lo primero es lograr que no se caiga el edificio. Reclaman que se abra un proceso de participación ciudadana y que sean los propios vecinos y vecinas de Cáceres quienes decidan cuál será el uso que tengan las instalaciones. Las diferentes administraciones se han ido tirando la pelota unas a otras en el edificio que sigue deteriorado. Señala Hinojosa que si el objetivo es la búsqueda de financiación, es necesaria una cooperación entre administraciones para abordar la rehabilitación, también contando, por qué no, con dinero de Europa. Un lugar para la memoria. El tiempo y el abandono no despoja este espacio de su valor. Los colectivos de memoria histórica subrayan que nadie pone en duda que Mauthausen debe permanecer en pie para recordar el Holocausto, porque es parte de la historia, y lo mismo debe ocurrir con uno de los pocos penales del franquismo que sigue en pie. En estos momentos el acceso está restringido porque es propiedad del Estado, aunque desde AMCECA tienen constancia de su estado ruinoso, que aumenta a medida que pasa el tiempo. Años atrás, uno de sus socios ya fallecido solicitó sin éxito el acceso porque era el último recuerdo que tenía de su padre vivo, apresado antes de que le dieran el paseillo los franquistas. No solo hablamos de recuperar la cárcel, sino de todo lo que hay alrededor. Se trata de reconstruir la memoria, también entrevistar a los familiares de presos que pasaron por allí. A ello se suma la memoria reciente de todas aquellas personas que en los años 90 lucharon para que las paredes de la cárcel no fueran derrumbadas. En la prisión de Cáceres, y presidente de la Comuna Asociación de Presos y Represaliados del Franquismo. El Pleno Municipal del Ayuntamiento de Cáceres ha rechazado, gracias al voto del PSOE y Unidas Podemos, una propuesta presentada por el antiguo concejal de Vos y apoyada por el PP y los dos concejales cacereñistas, que pretendían consolidar la instalación de la Cruz de los Caídos en su lugar actual, dedicándose a los fallecidos por el COVID, además de instar a los servicios jurídicos municipales que se opongan a cualquier intento de traslado. Moción defendida este jueves por los concejales del PP y los tres independientes, Teófilo Amores, ex de Vos, y los cacereñistas Francisco Alcántara y Mar Díaz, ante la cual Ciudadanos se ha abstenido. Amores ya ha abierto un debate, recordando que ya en el 86 el ayuntamiento gobernado por el PSOE de Juan Iglesias Marcelo aprobó descontextualizar de un modo oficial el monumento de su dedicatoria original vinculada al franquismo. Desde entonces, según se ha dicho, la Cruz de los Caídos de la Plaza de América está dedicada en memoria a todos los fallecidos de la Guerra Civil Española. En esta línea también se ha pronunciado Alcántara, que ha instado al Pleno a eliminar el sometimiento de la Cruz a las leyes de memoria histórica, tanto nacional como regional. El concejal de Unidas Podemos, Raúl Martín, ha cuestionado si era preceptivo presentar otra moción relacionada con la Cruz
cuando ya ha sido debatida y votada anteriormente, y ha instado al secretario municipal a aclararlo. Este ha asegurado que al tratarse de una moción institucional y no de carácter ejecutivo, el reglamento municipal, el ROM, no establece limitación alguna al respecto. Unidas Podemos ha llegado a calificar de chapucera la redacción de la moción y que al no ser ejecutiva solo busca titulares. Igualmente ha criticado que la derecha de forma recurrente trae a este pleno este debate y que quieren revestir de normalidad episodios históricos como la ejecución del alcalde cacereño Antonio Canales. Tanto Unidas Podemos como el PSOE han afeado que la moción se presente con la excusa de plantear un homenaje a las víctimas de la pandemia. El concejal de Patrimonio, José Ramón Bello, ha calificado a la moción de propuesta poco ejemplar y manifestado que ya existe un espacio humilde y sencillo en el Parque del Príncipe para las víctimas de la COVID. Ciudadanos ha rechazado esta propuesta de la moción, pero defiende que el mantenimiento de la cruz en su ubicación, porque haría añicos el espíritu de concordia del pleno del 86. Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Mateos, ha defendido que la población no ve un símbolo franquista en la cruz y que ha traído esta moción para zanjar este debate que se está alargando más de la cuenta. Un debate que a su juicio no está en la calle y el objetivo de esta iniciativa era descontextualizar este símbolo. Si bien el socialista Bello no ha hecho alusión a un posible traslado de la cruz al cementerio como barajó el propio gobierno local en su momento, el alcalde Luis Alaya ha cerrado el debate asegurando que es un tema extraordinariamente sensible y que no hay ninguna posición absurda al respecto. Aclaró que no pesa sobre la cruz ninguna orden de retirada, ni existe requerimiento de ningún organismo gubernamental ni órgano judicial para su retirada. Parece que Luis Alaya se olvida de la ley de la memoria. El lunes estarán en Aldamoré unos chicos y chicas de Colombia a quienes acompañaremos a visitar nuestro barrio. Ya vienen nuestras amigas y hermanos de Hatuey Corporación Cultural. Nos devuelven la visita a Cáceres y con una agenda completa de conversaciones e intercambios con los diferentes agentes, asociaciones, colectivos, formarles e informarles de nuestro territorio. Cada día pondremos la agenda específica. Ser bienvenidas todas las personas a compartir, escuchar, crear redes y seguir. Asociación de Vecinos Ciudad Monumental, Agencia Extremeña de Cooperación, el Ayuntamiento de Cáceres, Biblioteca Pública, Rodríguez Moñino, MEBREI, MZC, Educación para el Desarrollo, Cooperación Sogivia, ONG, Roberto Calle, Maltravieso, Teatro Marce Solís, Mirya Secas, Pachi Difuso, Francisco Martínez, Erika Montoya, Diana Tamayo, Fernanda Valdés Sánchez, Isidro Timón, Lefan Rotation, Extremadura Entiende, Cala, Alburquerque y, como no, desde la Asociación Sociocultural de Aldamoré y la Asociación 1 de Mayo les estamos esperando. ¿Por qué los medios concentrados invisibilizan la violencia? En lo que va de 2021 ya se han producido más de 30 masacres y unas 120 personas fueron asesinadas en Colombia. Más de 9 millones de personas fueron víctimas de desplazamiento forzado. Colombia produce el 70% de la cocaína del mundo. Si las grandes cadenas de noticias informan poco de lo que allí sucede, es por motivaciones ideológicas. En el periodismo una cuestión básica es discernir qué es noticia y qué se le transmite al público. En el proceso de selección siempre hay que tomar en cuenta el factor ideológico, ya que la objetividad no existe en ningún tema, sea en el ámbito deportivo o en el político. Esto permite comprender por qué Venezuela aparece en casi todos los medios de comunicación como un tema recurrente, que se ha convertido en un arma político-comunicacional para descalificar los movimientos progresistas. En este sentido, cabe preguntarse por qué para la inmensa mayoría de los medios de comunicación la violencia en Colombia está invisibilizada. Si en Estados Unidos alguien se sube a un techo o entra en una escuela y comienza a disparar contra varias personas,
Seguramente aparecerá en los diarios o en la televisión de casi todo el mundo, y si es posible lo transmitirán en vivo y en directo. Entre 2015 y 2019, Colombia ocupó el primer lugar en víctimas de desplazamiento forzado dentro de un mismo país, y a comienzos del 21, Naciones Unidas registraba a más de 9 millones de personas desplazadas internamente, cifra solo superada por Siria en una guerra civil hace una década. Nos hacemos eco del artículo de opinión de Al Descubierto, Colombia abandonada ante la indiferencia. Ocho de la mañana en Bogotá. Hora de comenzar la jornada laboral para Nicolás Pinilla, un trabajo alejado de la vocación de periodismo a la que dedicó sus estudios universitarios. Trabaja en un call center. El 80% de sus compañeros son jóvenes como él. Darle customer service a norteamericanos no es una alternativa. Tipo, yo tengo un pregrado y creo que tengo capacidades para lograr algo más, pero lo que hago es sentarme 9 horas y media al día a recibir insultos de gringos porque no les llegó su paquete. Más de 24% de los jóvenes colombianos están desempleados. Otro 48% desearía estudiar, pero no tiene los medios. Nicolás sabe que, a pesar de su situación, las oportunidades académicas que ha tenido lo convierten en un joven privilegiado. Creo que para mí ser joven y en Colombia implica una batalla, y una batalla con la desigualdad, porque en este país, si no es por el nepotismo, es muy difícil que uno logre cosas. Entonces, si al papá de uno no lo mete en la empresa, pues suerte consiguiendo trabajo en otro lado. Durante más de un mes, los jóvenes colombianos se han manifestado contra el gobierno de Iván Duque, exigiéndole mayores garantías. Hoy realizan una intervención artística donde le exigen que cumpla su compromiso de campaña de no apoyar el fracking. La mayoría de jóvenes son de barrios, ¿sí? Los que están manifestándose ahora y lo están apostando todo porque ni siquiera tienen la oportunidad de entrar a estudiar. Entonces es principalmente por eso, como por un cambio estructural dentro del gobierno y el Estado. Human Rights Watch y distintas ONGs locales han denunciado el asesinato de 34 personas y la desaparición de centenares de jóvenes que estaban participando de las manifestaciones. Entonces es importante como recordar sus nombres cada vez que se puedan escribir, tenerlos presentes y saber que no sé tanto si dieron la vida por la causa, sino que se las quitaron, ¿sí? O sea, ellos no salieron a la calle pensando que iban a morir. Un joven nunca sale pensando que va a morir. Puede que lo hieran o puede que chupe gas, pero nunca que va a morir. Cuando cae la noche, la tensión entre los jóvenes y el escuadrón antimotines se agudiza. A pesar del peligro de salir lastimados en protestas que se tornan violentas, los jóvenes manifestantes le exigen al gobierno un país con oportunidades académicas y laborales. Un país donde soñar no les cueste la vida. Colombia está viviendo una de las peores crisis políticas de su historia, debido a las movilizaciones contra las políticas económicas del gobierno conservador de Iván Duque, que ha empeorado aún más las expectativas de las familias colombianas y de la sociedad en general. La gota que llenó el vaso de la paciencia de los colombianos ha sido la abusiva reforma tributaria que afectaba principalmente a la clase trabajadora colombiana, cada vez más empobrecida. A raíz de la pandemia, la pobreza monetaria en Colombia subió el año pasado 6,8 puntos respecto al 2019 y se situó en el 42,5%, lo que significa que el número de pobres del país aumentó en 3,6 millones de personas al pasar de 17,4 a 21 millones. La Fiscalía colombiana, falsificando imágenes con Photoshop, las instituciones colombianas, el gobierno y quienes manejaban los hilos como Uribe están podridos. Duque y Uribe mandando asesinar a su pueblo, mientras aquí Vox, Aznar y Ayuso aplaudiéndolos con las orejas. Vemos en el Salto, Raúl Carvajal murió de impunidad.
Su hijo fue asesinado en el 2006 por el ejército colombiano cuando se negó a cometer un crimen. El pasado 12 de junio, don Raúl Carvajal Pérez falleció tras 15 años de desconcierto y negación de la justicia. Su muerte nos deja la sensación de que la esperanza fracasa más que el dolor y su injusticia. El más alto de los bienes no es la vida, sino la conservación de la propia dignidad. Esa máxima filosófica la hizo propia Raúl Carvajal. El pasado 12 de junio falleció y él supo hasta el final vivir de acuerdo con sus principios. Por eso su muerte nos deja la sensación de que la esperanza fracasa más que el dolor y su injusticia. Desde hace 3 años que asumió el gobierno de Duque, han sido asesinados más de 1000 luchadores sociales que son defensores de los derechos humanos, guerrilleros desmovilizados de las FARC, reclamantes de tierras y dirigentes sindicales. Toda esta masacre se efectúa cuando los organismos de investigación del Estado, como la Fiscalía, continúan desarrollando investigaciones exhaustivas que quedan en la más descarada impunidad. Desde Aldeamoré repudiamos la brutal represión en Colombia, como los ataques del gobierno de Iván Duque y el Parlamento con su propuesta de reforma tributaria. Cuba Información. Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba, donde se reprime de forma salvaje a la ciudadanía que protesta. Son ya cerca de 50 muertes por represión y 500 personas desaparecidas en las últimas semanas. El infierno donde el pasado año fueron asesinados 200 líderes y lideresas sociales, sindicales, ambientalistas, indígenas y firmantes del Acuerdo de Paz, donde desde 1997 han ocurrido 120.000 desapariciones, así como 6.400 falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de personas inocentes por parte del ejército. Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba, que contribuye como ningún otro país a que América Latina sea hoy la región más desigual y violenta del mundo. Aliado estratégico de la OTAN, su soberanía militar está en manos del gobierno de Estados Unidos, con 8 bases instaladas en territorio colombiano. Colombia es el infierno soñado para Venezuela y Cuba, donde se produce, según la ONU, el 70% de la cocaína mundial, más que la que se producía. No lo decimos nosotros, lo leemos en The Financial Times en la época del narco Pablo Escobar. En definitiva, Colombia es el infierno real, no el que los grandes medios tratan de endosar a Venezuela y Cuba, donde su pueblo se está rebelando, como en Chile, en contra de sus gobernantes corruptos, entregados y neoliberales, en la forma en la que la Casa Blanca habría deseado ocurriera en Venezuela y Cuba. Enviamos nuestra solidaridad internacional a los luchadores sociales, jóvenes y trabajadores que están en las calles defendiendo sus derechos. La Marcha por la Libertad nace desde la lógica de la acción directa no violenta para reivindicar y dar visibilidad a la lucha del pueblo saharaui y de esta forma concienciar a los diferentes grupos políticos y sobre todo a la ciudadanía de la situación de emergencia que vive la población saharaui, la cual lleva más de 40 años buscando la paz y que se ha visto obligada a ejercer nuevamente la legítima defensa ante la flagrante agresión bélica de las Fuerzas Armadas marroquíes. Estamos ante una iniciativa histórica impulsada por cientos de entidades de todo el territorio del Estado español. Colectivos de distinta naturaleza se han unido con un mismo fin: defender la libertad y los derechos del pueblo saharaui.
denunciar la ruptura del alto al fuego por parte de Marruecos provocando la actual situación de guerra y luchar por el fin de la ocupación del Sáhara Occidental de la potencia ocupante Marruecos y por los derechos que se llevan vulnerando desde hace más de 45 años sin que la ONU ni la justicia internacional haya obligado a Marruecos a cumplir con la resolución de la ONU ni con las distintas sentencias de tribunales internacionales. Por el derecho a vivir en una sociedad más justa e igualitaria en el que no quepa la injusticia sufrida por nuestro pueblo hermano saharaui. Por eso te invitamos a participar en la Marcha por la Libertad del Pueblo Saharaui y el próximo 18 de junio nos acompañes culminando la entrada en Madrid de las distintas columnas provenientes de distintas partes del Estado español y haciendo entrega del manifiesto al Ministerio de Asuntos Exteriores. Ante una situación de tal gravedad, es nuestro deber denunciar la constante vulneración de derechos humanos por parte del aparato de represión marroquí que ocupa el Sáhara Occidental y exigir la intervención inmediata del gobierno español como parte responsable de la situación política del Sáhara Occidental. Hay que visibilizar la lucha del pueblo saharaui, denunciar la ocupación genocida marroquí, el expolio de los recursos naturales del pueblo saharaui y las violaciones de derechos humanos en los territorios ocupados del Sáhara Occidental. Exigir a la ONU y a la Unión Europea y al Gobierno de España que culminen el proceso de descolonización y se ponga fin a la impunidad con la que Marruecos vulnera constantemente la legalidad internacional. El PP extremeño rectifica a última hora y suscribe la declaración institucional contra los asesinatos machistas. El PP rectifica tras las críticas y el revuelo organizado por su negativa a suscribir la declaración institucional de la Asamblea de Extremadura contra los crímenes machistas. Finalmente, el texto sale adelante con su firma. Ante los episodios de violencia de género de las últimas jornadas y como fue recogido ayer por este medio, Unidas Podemos Extremadura formalizó a principios de semana una propuesta al resto de grupos presentes en la Cámara demandando un pronunciamiento expreso de repulsa de los asesinatos machistas. Con el título de la Declaración Institucional de Repulsa ante los últimos crímenes machistas, el texto recogía en lo esencial 5 puntos referenciados en torno a la condena y rechazo de los asesinatos, la solidaridad con las víctimas, la demanda de un acuerdo firme para trabajar por alcanzar la igualdad de género, la defensa de los derechos de las mujeres o la formación e igualdad, donde las policías locales, la judicatura y todo el funcionariado. La democracia, la memoria y la transición. Esto de Emilio Silva Barrera es para enmarcar. De Santiago, en un pueblo de León, una mujer, yo iba con unos amigos, nos invitó a tomar un café a su casa. Empezamos a hablar de la guerra y ella nos contó que un soldado franquista la intentó violar, la encontró a las afueras del pueblo recogiendo un poco de alfalfa para los conejos, la agarró, se la llevó detrás de una casa, la tiró al suelo y ella contaba que en ese momento cerró los ojos y cuando los abrió el soldado ya no estaba allí, ¿no? Eso es lo que ha hecho este país. Cerrar los ojos y pensar que el soldado no siguió ahí. Con ese pestañeo de 40 años hemos vivido, como si todo ese sufrimiento, por una cuestión mágica, se hubiera evaporado el 21 de noviembre del año 1975, ¿no? Pero el soldado no se fue. No se fue ese, ni se fueron los miles que hicieron cosas como él, ni se han ido los miles que hoy están firmando manifiestos para legitimar cosas como aquellas, ¿no? Porque esa es la mentalidad que los está firmando, ¿no? Entonces, en esa lucha contra el poder, entre comillas, por robarle el fuego, ¿no? Pues había vivido, digamos, esta democracia en la que las víctimas iban a morir sin abrir la boca, ¿no? Y ahora viene este término,
que pasa de ser la memoria histórica, esta cosa rara, a ser memoria democrática. Bueno, nosotros siempre hemos defendido que el mejor homenaje a todas estas personas es un párrafo en un libro de texto, que cuente qué hicieron, construyeron el primer periodo democrático de nuestra historia. La transición ya la hicimos en los años 30, lo que hacíamos en los 70 era una recuperación de la democracia. Todo eso es perfecto, pero esconde una trampa, porque el poder es muy trilero, y la trampa es pensar que con la aprobación de la Constitución del 78 nosotros ya teníamos una democracia, que por el hecho simple de votar ya no teníamos que pedirle más a las libertades. Y ese es el truco. Esta ley pretende que las víctimas del franquismo celebren su día de conmemoración el 31 de octubre de 1978. ¿Y por qué ese día? Ese día el Parlamento español, un Parlamento salido de unas elecciones a las que no se pudieron presentar ni partidos que reivindicaban la República, ni partidos que se negaban a dar impunidad a los franquistas, algunos como Izquierda Republicana, que habían tenido mucho poder político en el anterior periodo democrático, ese Parlamento prediseñado para decidir y redactar lo que tenía que redactar, el 31 de octubre aprueba un texto que va a mandar a referéndum a todos los españoles. Y esta ley pretende que ese texto, que ni reconoce como antecedente democrático a la Segunda República, que ni hace en su preámbulo mención o condena alguna de la dictadura, y que, por supuesto, no reconoce a las víctimas, en ningún caso las menciona. Es más, yo me he descargado todos los PDFs de los debates de ese proceso y nunca se menciona a las víctimas. No existen. El soldado no estuvo allí. Eso es lo que quiere esta ley que conmemoremos, la Constitución. Porque lo que nos quieren decir es que en 1978, como el Cándido de Voltaire, habíamos llegado a la mejor de las democracias posibles. ¿Y qué es lo que oculta detrás? Lo que está ocultando detrás esa ley y es esa memoria, la memoria de alguien como mi abuelo, es la misma memoria que quienes se atrevieron a irse a las cárceles siendo insumisos, que quienes han luchado o levantaron la voz para denunciar la violencia de género, quienes han perfeccionado y mejorado ese principio de democracia que tuvimos en los años 70. Y ese es el truco. El truco es, vamos a cortar aquí, nos vamos a hacer un autohomenaje, la generación que hicimos la transición, vamos a ver si reedificamos el mito de los años 70 y vamos a dejar fuera a todos los movimientos sociales, a todas las luchas políticas, laborales, feministas, que han estado perfeccionando ese proceso. Y por eso yo miro esta ley con mucho escepticismo, por decirlo así, porque su espíritu nace de esa forma de hacerse un autohomenaje. Bueno, Luisa, estás buscando a tu papá, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy buscando a ver si aparece un poco. Aunque sea un poco, nada más, un hueso. Estaba conforme. 80 y pico años esperando, ¿eh? Tengo 95. ¿Cuántos años tenías cuando fusilaron a tu papá? 10. Así es que... ¿Y todo este tiempo cómo lo has vivido? ¿Cómo lo vivió tu madre? ¿El silencio, el miedo? Miedo, silencio, pues quedó viuda con 4 hijos. No lo pasaría muy bien. Pero así es la vida. ¿Qué te contaban de tu padre? Uy, bien, no, sí, yo me acuerdo de él. Tenía 10 años, pero sí me acuerdo, sí. Sí me acuerdo de él. ¿Cómo era? Pues era un buen mozo. Era buen mozo, ¿no? Y peleaba un poco porque el mundo fuera un poco mejor. Él trabajaba en el Ayuntamiento de Grau. Él se carnella del Ayuntamiento de Grau. Vivía en Vigaña, pero bajaba para Grau todos los días a trabajar al ayuntamiento. Y le dijeron, tuvo denuncias que otro quería ser lo que él quería ser, denunciólo, que no era del partido
que había y ala, cogieronlo ya para acá. Tuvimos mucho tiempo mal, pero bueno, fuimos aguantando. Éramos 4 hermanos, yo era la más pequeña y bueno, en el pueblo fuimos aguantando la vida, como podíamos, trabajando, lo que podíamos. ¿Tu madre cómo lo vivió? Mi madre mal, la pobre, que no estaba ni muy bien tampoco, que murió joven, tenía 66 años cuando murió. Mal, pero... Pues ojalá haya suerte, Luisa, y podemos sacar a tu padre. Sí, un poco, aunque sea un hueso solo. Aunque sea un hueso solo, conforme. A ver si tienen suerte. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mentiras en los salarios, las jornadas y el convenio del campo extremeño. El trabajo asalariado en el campo extremeño está plagado de irregularidades, fraudes de ley y aplicaciones torticeras de la legislación laboral que siempre favorecen a una clase empresarial agraria. En Extremadura trabaja el sindicato 25 de marzo, un sindicato multisectorial que ante la situación precaria en la que se encuentran los trabajadores y trabajadoras ha surgido por la necesidad urgente de un nuevo espacio organizativo que sea por y para la clase trabajadora de la región. Jornaleras en huelga. Aquí se necesita una inspección desde que empieza la temporada hasta que termina. La amistad de una jornalera española y una marroquí como germen de lucha colectiva por los derechos laborales en el campo. Empezamos a denunciar abusos sin darnos cuenta de que estábamos haciendo sindicalismo. Ana Pinto y Nayab Basit son fundadoras de la organización Jornaleras de Huelva en Lucha. Máxima, jornalera marroquí, sangré durante días con dolor, pedí a mi jefe ir al médico y me despidió. Cada día es más necesario el control de los explotadores del campo. Como dice el amigo Rafa González, los trabajadores y las trabajadoras del campo de Extremadura carecen de un convenio colectivo después de una facción de la patronal agraria recurriera al último que se firmó y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura decidiera anularlo. Una auténtica barbaridad que deja desprotegidas a las personas que trabajan en el sector que más destaca en la economía de la región. Es el resultado de la acción premeditada de las reaccionarias patronales agrarias, compuestas por señoritos terratenientes burgueses que, acostumbrados a vivir del sudor ajeno, no encuentran un límite en el robo diario que le practican a los trabajadores y las trabajadoras y han convertido el campo extremeño en una selva neoliberal, en donde no se respetan ni los más mínimos derechos de la clase trabajadora. En CTXT tenéis un artículo de Justa Montero. Escucharlas supone adentrarse en un feminismo que lucha por mejorar las condiciones materiales de vida de las mujeres sometidas al abuso sistemático y en un contexto patriarcal, racista, capitalista y ecocida. No pararemos hasta que haya derechos para todas. No hay manera de hacerlo sin escucharlas y aprender en primera persona, reconocer agencia. Aquí tenemos el blog de Jornaleras en Lucha, donde podéis informaros sobre la situación del campo. Por otra parte, las inmatriculaciones recuperando nuestro patrimonio público. No robarás, Catecismo de la Inmobiliaria Celestial, o cómo los obispos usurparon el patrimonio de los pueblos.
El martes estuvimos en la acción de Recuperando, el martes a las 12 en San Mateo. El Gobierno entrega el 12 de febrero el listado de las inmatriculaciones de la Iglesia Católica con más de 2 años de retraso, sin identificar la mayoría de los bienes e incompleto. Tarde y mal. 34.961 bienes entre el 98 y 2015. Casos relevantes: la Mezquita, la Giralda, en Aragón, en Asturias, en Extremadura, en Badajoz y en Cáceres. Otros casos en San Martín de Plasencia, bienes inmatriculados en el registro de Trujillo, Serradilla. Son todos los que están en el listado, pero no están todos los que son. La transparencia en las redes sociales de la diócesis de Extremadura o archidiócesis es opacidad y secreto. Inmuebles: parroquias 23.098, monasterios 865, asilos 801, santuarios 616, guarderías 264, hospitales 68, ambulatorios 57, cementerios, ermitas. ¿Qué se está haciendo y qué se podría hacer mientras no reviertan dichos bienes la situación original? La Iglesia Católica cumplirá en todo momento lo que se le solicite desde la autoridad civil en el marco de la legalidad vigente. No hay ningún problema para ello. Para nosotros la transparencia de cara a la sociedad es clave para poder comunicar lo que la Iglesia Católica es y hace. Es su misión en el mundo, sostiene Fernando Jiménez Barrio Canal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. El responsable financiero de la Conferencia Episcopal a continuación se declara consciente de que hay un largo camino que recorrer en transparencia por parte de las entidades diocesanas. Llama la atención que la SICAR olvida el mandato y los ejemplos evangélicos, pues lleva 17 siglos procurando registrar a su nombre toda propiedad que se ponga al alcance de su insaciable voracidad. Casi 2000 años después de su fundación, la que se creara para ser la Iglesia de los pobres, es la mayor propietaria de Europa, disfruta de todo tipo de privilegios fiscales, recibe miles de millones de euros de subvenciones públicas y de donativos privados y sigue inmatriculando a su nombre cuando se tercia. Todo muy legal, todo un ejemplo de valores evangélicos. Oremos. ¿Y quién es el titular de todos los bienes inmatriculados? Parroquias, las diócesis, las órdenes religiosas. Todo ha pasado a ser propiedad de otro Estado. Ya no son bienes públicos del Estado español, de España. Son bienes del Estado o falso Estado Vaticano. Vaticano, Sociedad Anónima. La Iglesia Católica S.A. Ya para finalizar, recogemos desde la Asociación 1 de Mayo, hemos reclamado al Ayuntamiento el relleno del socavón de la calle Hoyos ante las quejas de las vecinas como medida urgente. El socavón se produce por las maniobras de los camiones de Coniser que dan vuelta en dicho descampado y produce el estancamiento de aguas. Las vecinas también se quejan del vertido de aguas fecales de una vivienda. Esto produce un foco de infección y malos olores que a su vez afectan a la guardería y al centro de mayores. Y hasta aquí hemos llegado. Os deseamos mucha salud y felicidad. Nos vemos en breve. Hay una vacuna en mi tierra hermana, es de todo el pueblo.
los cubanos tienen su propia vacuna.